Entonces, el objetivo de la clase de hoy es básicamente explorar las características y propiedades de los tipos de funciones y cómo graficar funciones usando modelos básicos, es decir, traslaciones a partir de funciones sencillas y básicas. Entonces, vamos a partir, la primera función que nosotros vamos a ver es la función lineal. O mejor dicho, la función constante. Esa es como la más simple de todas, ¿no? Entonces, la función constante es una función que va de R en R, tal que a X le asignamos un f de X y esa f de X es C, donde C es una constante real. ¿Ya? Entonces, el dominio de la función constante son todos los reales. El recorrido de la función constante es un puro número, el C. ¿Ya? Y el gráfico de una función constante es una línea horizontal que, dependiendo del signo de C, ¿dónde va a estar? ¿Verdad? Yo acabo de dibujar distintas situaciones. Si C es mayor que 0, sería una línea que está por encima del eje X. Y si C es negativo, sería una línea, por ejemplo, por debajo del eje X. ¿Ya? Las gráficas de las funciones constantes son de esa forma. Y eventualmente incluso podría ser la función para C exactamente igual a 0, que sería simplemente el eje X. ¿Verdad? Entonces, esa es la estructura gráfica de la función constante. No hay mucho más que decir, en verdad. Independiente del valor de X que yo tome, el I siempre va a ser C. ¿Verdad? Ya. Eso en primera instancia. Segunda función, función lineal. Bueno, yo primero, antes que todo, voy a definir la función lineal como la función identidad, la más simple de todas, que corresponde a una función f que va de R en R, tal que un X le asignamos un Y y este Y va a ser igual a X. La más simple de todas, esta función se llama función identidad. ¿Ya? En donde el dominio de la función lineal van a ser todos los reales y el recorrido de la función lineal también son todos los reales. Entonces, la gráfica de la función lineal... Sí, la más simple de todas. Ahora voy a detallar la otra recta. ¿Ya? Entonces, la función lineal es una función que tiene esa característica. ¿Verdad? Ese es el gráfico de la función lineal. ¿Ya? La más simple de todas. Es una recta que pasa por el origen. ¿Verdad? Y es la diagonal, de hecho, del cuadrante. ¿Ya? O sea, si usted midiera, por ejemplo, el ángulo que hay aquí, son 45 grados. Es la mitad. Justo pasa por la diagonal. ¿Ok? Ahora, esta no es la única función lineal que existe. De hecho, esta es la más simple. Podemos generalizar este asunto y hablemos de las rectas o funciones afines. Entonces aquí le vamos a poner función afín. En algunos libros está como función afín. Para mí está dentro de las características de las funciones lineales. O sea, es una recta, pero que tiene ciertas características que corresponde a una función que le vamos a poner g de R en R, tal que un X le vamos a asignar un Y y este Y va a ser mx más n,
m distinto de 0 y n un real. ¿Ok? Entonces, m es lo que nosotros conocemos como pendiente. Y la pendiente lo que hace es medir una inclinación. Cómo se inclina nuestra recta con respecto al eje X. Con respecto al eje X. ¿Ok? Y n se conoce como coeficiente de posición o intercepto. Que es el valor de la ordenada o el valor del punto de intersección de la ordenada del punto de intersección con el eje Y. Indica dónde la recta corta el eje Y. ¿Ya? Entonces aquí tenemos distintas situaciones. ¿Ya? Tenemos distintas situaciones. Si nosotros observamos, tenemos y igual mx más n, ¿verdad? Que corresponde a la función lineal, y aquí podría darse una situación en donde la recta se inclina hacia adelante. En ese caso decimos que la pendiente es positiva, y tenemos otra situación que podría darse, que es que la recta se inclina hacia atrás, ¿verdad? Que es cuando la pendiente es negativa. Ya, entonces, si la pendiente es positiva, la recta se inclina hacia adelante, es decir, la función es creciente, la recta es creciente. Y si se inclina hacia atrás, la pendiente es negativa, es decir, la función es decreciente. ¿Ok? Adicionalmente, el parámetro pendiente, si tenemos un punto P de coordenadas x1 y 1 y Q de coordenadas x2 y 2, podemos construir la recta que pasa por esos puntos. Donde la pendiente entre esos dos puntos se puede construir así: I2 menos I1. Yo sé que estas cosas las vieron, pero es bueno recordarlas, ¿no? Donde la pendiente se calcula de esa manera y la recta, que nosotros normalmente la simbolizamos con la letra L, es de la forma I menos I1 igual a la pendiente que ya se calculó por X menos X sub 1. ¿Ok? Estamos claros, ¿verdad? Y aquí nos estamos metiendo un poquito en la parte de geometría analítica. Poquito. O sea, tampoco nos vamos a meter mucho porque eso, insisto, ya nos salimos del programa, eso ya corresponde al tema de álgebra. Nosotros nos vamos a enfocar más desde el punto de vista de las funciones, ¿verdad? Pero estas son propiedades de la recta y podemos construir una función a partir de dos puntos utilizando estas ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir respecto de las rectas? Claro, sí, también. Si conocemos el ángulo, ¿verdad? La pendiente, como la pendiente es la inclinación, m se puede establecer como tangente de teta, donde teta
es este ángulo que está aquí. Sin embargo, nosotros todavía no conocemos, no hemos hablado de trigonometría, entonces quería como evitar esa parte. No, yo decía como ponerlo como antecedente, ¿no? Claro. Esto poco lo vamos a usar, en realidad lo que más podríamos utilizar nosotros es esta parte y esta parte de acá. Claro, exactamente. Eso es como lo más relevante dentro de lo que es la función lineal. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora, ya tenemos la función afín y la lineal, digamos, propiamente tal. Vamos a la tercera función, que también es muy importante, que es la función cuadrática. Bueno, partamos primero de la función modelo, la más simple, y de ahí desarrollamos la idea para casos más generales. Entonces vamos a definir una función, ¿verdad?, de R en R, tal que a x le asignamos un y este y es x cuadrado. El dominio de la función cuadrática son todos los reales. El recorrido de la función cuadrática es el intervalo de 0 a más infinito. ¿Ya? La gráfica de la función cuadrática, la más simple de todas, que es la que estamos señalando acá, son las famosas parábolas, ¿verdad? Es decir, tenemos esa estructura, ¿sí? Las famosas parábolas. Ahora, esto es general, por supuesto, ¿no? Esto es general. Sin embargo, perdón, es el modelo más simple. Sin embargo, nosotros podemos establecer propiedades de la función cuadrática a partir del modelo general que las define, ¿verdad? Entonces, modelo general. El modelo general es una función que le vamos a llamar g, ¿ya?, de R en R, tal que g de x va a ser igual a ax cuadrado más bx más c. A distinto de 0, b y c en R. Hasta la famosa parábola, ¿verdad?, la función cuadrática, donde cada uno de los parámetros tiene alguna característica en particular. A, el parámetro A, que es el que acompaña a x cuadrado, mide la concavidad. Entonces este es un parámetro que representa la concavidad. Entonces aquí tenemos dos situaciones. Yo voy a graficar casos generales, ¿no? Si A es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Si A es negativo, por ejemplo, la parábola se abre hacia abajo. ¿Ya? Aquí estamos hablando de convexa y cóncava propiamente tal, ¿no? Aquí vamos a hablar, como para no confundirnos, de cóncava hacia arriba y de cóncava hacia abajo. ¿Okay? Entonces el A es un parámetro que representa la concavidad. C representa la posición del punto de intersección con el eje Y.
Entonces C representa la posición del punto de intersección con el eje Y. Es decir, sin pérdida de la generalidad, por supuesto. Estamos hablando de que si yo tengo una parábola, este puntito que está aquí es el puntito 0,C. Ya, es la posición del punto de intersección con el eje Y. ¿Okay? Y B indica la traslación horizontal, es decir, si la parábola se orienta hacia la izquierda o si se orienta hacia la derecha, pero eso también depende de A. ¿Ya? Porque el signo de B, si A es positivo, se comporta de una forma, y si A es negativo, se comporta de otra forma. ¿Ya? Entonces B es un parámetro que representa la traslación horizontal de la parábola. Ok. Dicho esto, todavía nos quedan algunos parámetros importantes que establecer, como por ejemplo los ceros y el vértice. ¿Ya? Entonces, ceros de la función ceros de esa función. Ya. ¿Cuáles son los ceros? Bueno, nosotros decimos g de x igual 0, si y solo si ax cuadrado más bx más c igual 0. Entonces al final los ceros no es otra cosa que las soluciones de la ecuación cuadrática, ¿verdad? De ax cuadrado más bx más c, que es algo que nosotros vimos al principio del curso, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que los ceros de esta función dependen exclusivamente del discriminante, ¿cierto? Las soluciones de asterisco, llamándole asterisco a esta ecuación, dependen, ¿ya? Las soluciones de asterisco dependen del discriminante, que nosotros sabemos que se define como b cuadrado menos 4c. Entonces, para las distintas situaciones del discriminante vamos a tener distintas situaciones gráficas también. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Ya? Sabemos, además, aquí lo voy a poner, además, las soluciones, si eventualmente existen y son reales, se pueden calcular, nosotros ya sabemos, como menos b más menos la raíz de este discriminante dividido en 2a, ¿verdad? Soluciones de asterisco. Ya, entonces ahora vamos a estudiar las distintas consideraciones gráficas de la parábola en virtud de justamente el discriminante. Ya, entonces, dicho esto, me avisan si voy muy rápido, ¿eh? Yo lo espero un poco. Ya, ok. Ok, entonces, de acuerdo a los distintos valores de los parámetros del discriminante, ¿cómo vamos a tener nuestra gráfica? Entonces, en primer lugar, si el discriminante es mayor que 0, la función posee dos ceros, x 1,2 igual a menos b más menos la raíz del discriminante dividido en 2a. Esto es, aquí tenemos un x1 que es menos b menos la raíz del discriminante partido por 2a, y tenemos un x2 que es menos b más raíz del discriminante partido por 2a.
Entonces, dependiendo de cómo sea la concavidad, es cómo va a ser el gráfico. Entonces aquí tenemos dos situaciones. Por un lado, yo voy a hacer un gráfico general, por supuesto. Supongamos que x1 es negativo y que x2 es positivo. No tiene por qué ser así. Pero podría darse que la gráfica cruce al eje x dos veces, ¿verdad? Y de esa forma, cuando la concavidad es positiva, es decir, cuando a es mayor que 0. O podría darse una segunda situación, que es que, suponiendo que estas son las dos soluciones, y que nuestra gráfica se abra hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es que si el discriminante es positivo, la función intersecta el eje x dos veces. ¿Ya? La función intersecta al eje x dos veces. ¿Ok? Segundo, si el discriminante es 0, la función posee un solo 0. Entonces, ¿qué significa esto? Dos situaciones también. Si posee un solo 0, si la parábola se abre hacia arriba, podríamos tener una situación como esta. Vamos a llamarle x0, en el caso que A sea positiva. O podría ser algo como esto, suponiendo que el A es negativo. ¿Verdad? Ahí en ese caso se dice que la gráfica es tangente al eje X. ¿Ya? Diremos que la función es tangente al eje X. ¿Y cuál sería el 0? G de X igual 0. Sí, solo sí. AX cuadrado más BX más C igual 0, tal cual como lo estamos haciendo. Y simplemente el X va a ser menos B, el X0, ese punto de intersección, va a estar dado por menos B sobre 2A. Ya, uno de eso lo puede obtener despejando, pero estamos indicando las propiedades generales, digamos, ¿no? Ya. Y podría darse una tercera situación. Si el discriminante es negativo, la parábola o la función no intersecta al eje X. O sea, no hay 0. Estamos en R, acuérdense. Por lo tanto, aquí también tenemos dos situaciones dependiendo de la concavidad. Podría darse que la gráfica esté
arriba, siempre arriba, sin tocar nunca el eje. O podría darse que la función se encuentre abajo. ¿Ok? Ahí está. El vértice. Para G, ax cuadrado más bx más c, definimos el vértice como menos b sobre 2a, coma, f de menos b sobre 2a. Le vamos a poner xb a la coordenada x del vértice y le vamos a poner y sub b a la coordenada y del vértice. Que si usted lo desarrolla y usted evalúa f de menos b sobre 2a, eso le va a dar 4ac menos b cuadrado dividido por 4a. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que indica el vértice? El vértice es el punto más alto o más bajo de la parábola. El vértice indica el punto más alto o más bajo de la parábola. Con el vértice se pueden determinar tres cosas: el eje de simetría, el valor máximo o mínimo y el recorrido. Esas tres cosas son fundamentales para el vértice. Entonces el vértice, y básicamente los ceros y el vértice son las cosas más importantes que tiene la parábola. Entonces, con el vértice, ya que yo lo voy a hacer en forma esquemática mejor, porque así queda mucho más grabado, en vez de tanta cosa. Con el vértice podemos establecer, primero, el eje de simetría. Que el eje de simetría es como la mitad, pues. Te dice dónde está la mitad de la parábola. El eje de simetría es la coordenada x del vértice, es decir, menos b sobre 2a. A ese se le llama eje de simetría. Lo segundo que podemos determinar con el vértice es el valor máximo o mínimo. Que el valor máximo o mínimo está dado por la coordenada y del vértice, que es f de menos b sobre 2a. ¿De qué depende de que esto sea máximo o mínimo? De a. Ya, entonces, si a es mayor que 0, estamos hablando de un valor mínimo. Si a es negativo, estamos hablando de un valor máximo. Entonces, si a es positivo, es un valor mínimo. Si a es negativo, es un valor máximo. Pero eso se entiende súper bien cuando uno hace la gráfica, porque si es así. Exacto. Ahora lo voy a mostrar, justamente. Y este es el esquema. Ahora lo voy a mostrar gráficamente para que se vea. Y, por último, el recorrido. ¿Ya? El recorrido de la parábola
Aquí también se divide en dos la cosa. El recorrido de G va a ser de I sub B a más infinito si A es mayor que 0. Y el recorrido de G va a ser de menos infinito a I sub B si A es menor que 0. Ya, yo creo que aquí está muy resumido, ¿verdad? Muy esquemático para ustedes las propiedades del vértice de la parábola y cómo influyen en la gráfica para las distintas propiedades. Ahora lo voy a mostrar, por supuesto, con un dibujo. Ya, esto es, si usted se fija, la parábola si la parábola se abre hacia arriba, supongamos que esta es la parábola, este puntito que está aquí es el vértice, donde esta coordenada va a ser I sub B y esta otra va a ser X sub B. Entonces ahí claramente se ve que el X divide la parábola en dos y que el I sub B define justamente un valor mínimo cuando A es mayor que 0. Y el recorrido de IB para arriba. Por otro lado, tenemos que podría darse, ¿cierto?, la otra situación. Aquí claramente se ve coordenada X, coordenada Y. Este es el vértice de la parábola y esto cuando A es menor que 0. Eje de simetría y valor máximo, ¿verdad? Y el recorrido de menos infinito a I sub B. Ahí está. Ya. Entonces, siguiente función, función raíz cuadrada. Esta es la cuarta. Función raíz cuadrada. Y aquí me voy a ir con los modelos nomás. Porque ya después, cuando uno define traslaciones, ahí ya uno puede definir otro tipo de cosas, más todo lo que sabemos para poder estudiar las gráficas sin problema. Función raíz cuadrada. Entonces, la función raíz cuadrada es una función que va del 0 a infinito a r, tal que a x se le asigna un i, y esto es raíz de x. El dominio de la función raíz cuadrada es del 0 al infinito. Tenemos razones de sobra para saber por qué, ¿verdad? Vimos toda una introducción de reales y vimos que las raíces cuadradas existían cuando sus argumentos eran mayores o iguales a 0. Y por otro lado, el recorrido, que también lo trabajamos, es del 0 al más infinito también, ¿verdad? El gráfico de la función raíz cuadrada es como una parábola, es como la mitad de una parábola acostada, por decirlo así, ¿no? Ese sería el gráfico. 5. Y ahora como que uno empieza a acelerar ya, porque ya tiene lo básico. Función valor absoluto. La función valor absoluto, ¿cuál es? Es una función que va de R en R, tal que X le asignamos un I, y esta es valor absoluto
de x. El dominio, el valor absoluto no tiene problemas, ¿verdad? Todos los reales. El recorrido del valor absoluto, nosotros sabemos que la función valor absoluto, el resultado de cualquier valor absoluto es siempre un número mayor o igual a 0. Por lo tanto, el recorrido es del 0 al infinito. Y la gráfica del valor absoluto no es otra cosa que una V. Más o menos así. Vamos a ver la función cúbica, ya, que eventualmente uno la puede usar. Las funciones polinomiales igual las podemos ver, pero vamos a llegar hasta el cubo. Ya, las polinomiales en general hacia arriba uno las ve ya con herramientas más avanzadas como derivadas, ¿sí? O cálculo de límites. Pues vamos a ver la función cúbica como una función típica. Función cúbica. La función cúbica es la función f de R en R, tal que un x le asignamos un y, y esta es xq. El dominio de f son todos los reales, el recorrido también todos los reales. Es una función bastante común y silvestre, no tiene ninguna propiedad especial que eventualmente necesitemos, pero el gráfico de la función cúbica es así. ¿Ya? El gráfico de la función cúbica. Voy a ver si les entrego un formulario con las gráficas de estas funciones, las principales. Así una tablita, es bueno tenerlo para cuando trabajemos con gráficas por medio de traslaciones o funciones por partes y esas cosas. ¿Ya? 7 y última función, función racional. La exponencial, la logarítmica y las trigonométricas las vamos a ver aparte, ¿ya? Porque esas las vamos a estudiar con mayor profundidad. Función racional. La función racional o función hipérbola es una función f que va de todos los reales a excepción del 0 a los reales, tal que un x le asignamos un y, y este y es 1 partido por x. El dominio de la función racional son los reales a excepción del 0. El recorrido de la función son todos los reales también a excepción del 0. Entonces, la gráfica de la función racional es esta forma.